Amén, amén. ¿Cómo están en la iglesia? ¿Cómo están en este día? ¿Que no están felices? ¿Sí? A ver, ¿cuántos están felices por ahí? Amén. Amén, qué bueno. Bueno, me dicen que hoy en casa, bueno, le damos la bienvenida a todos. Si usted está aquí por primera vez, estamos contentos que pueda estar aquí con nosotros. Pero me dicen que aquí en casa tenemos gente que viene del Paso, Texas. Sammy Durán is in the house. Y su familia, sí. Conocemos a la familia Durán desde que estábamos bien chiquitos. Sí, ¿no? Y su papá es un predicador, evangelista, y ellos tuvieron un gran impacto en mi vida, y estamos contentos que están aquí con nosotros, y todos los que están aquí están bienvenidos. Así donde están, vamos a orar. Vamos a ir en oración y decirle: Señor, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque estás moviendo, Señor, te estás moviendo en este lugar. Y, Señor, en estos momentos queremos, Señor, estar atentos a tu palabra. Queremos, Señor, escuchar lo que tú quieres para nosotros. Así que, Señor, yo te pido que tú abras, Señor, el corazón de cada persona que está aquí en este día. Señor, que tú abras, Señor, nuestras mentes, y que podamos, Señor, absorber, Señor, tu palabra y el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Si pudiéramos sentarnos, si tuviera la oportunidad de sentarme con usted y tomarme un cafecito con usted, o tal vez un lonchecito por ahí, o una cena, y nos pudiéramos sentar, y si usted me haría la pregunta: ¿de qué se trata Iglesia Vida? ¿De qué se trata esta iglesia? Y ¿qué fuera mi respuesta? ¿Qué sería la respuesta que yo le daría, o la respuesta que le daríamos nuestros líderes? Esta serie tiene que ver, como hemos estado viendo, mucha gente nueva venir a la iglesia, y gloria a Dios por eso, ¿no? Porque yo creo que cuando una iglesia puede ver gente nueva, es una bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero mucha gente nueva que viene quiere saber de qué se trata esta iglesia. Y en las semanas que hemos estado en esta serie que se llama Iglesia Vida eso es precisamente lo que hemos estado hablando, de qué se trata esta iglesia. Y se tiene que ver más con los valores, las cosas esenciales, los valores esenciales de nuestra iglesia. Hoy quisiera decirles que Iglesia Vida y si usted está tomando nota, por favor, apunte lo que voy a decir. Que hoy quisiera decirles que Iglesia Vida es una iglesia con propósito. Iglesia Vida es una iglesia con propósito. Tenemos un propósito como iglesia. En otras palabras, esto significa que hay dos cosas muy específicas que estamos tratando de lograr. Es importante, iglesia, que usted, al venir aquí a este lugar, entienda de que no nomás venimos para nomás ocupar espacio, no nomás venimos nomás para sentarnos en la banca y irnos, sino que usted tiene un propósito, la iglesia tiene un propósito. Y hay dos cosas muy específicas que queremos lograr. Hay una razón por qué existe la iglesia. Y cuando la iglesia descubre qué es su propósito, y les quiero decir esto: número uno, cuando una iglesia descubre qué es su propósito, un propósito levanta el estado de ánimo de la iglesia. Eso es lo que hace. Cuando una iglesia descubre qué es su propósito, hacia dónde va, por qué existimos, qué es lo que estamos haciendo aquí, eso levanta el ánimo o el estado de ánimo de la iglesia.
Un propósito motiva a la gente. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice así. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Y miren lo que sigue aquí. Pongan atención a esta pantalla nueva que acabamos de poner. ¿Sí? Aquí el enfoque. Pero miren lo que dice la escritura, o allá arriba en los screens de la televisión. Dice que no haya divisiones. Diga conmigo, divisiones. Que no haya divisiones en la iglesia. Eso es importante. ¿Sabe que el diablo tiene un propósito también? El enemigo tiene un propósito de matar, hurtar, destruir, tratar de dividir la iglesia. Que la iglesia se desvíe de su propósito, de su misión. Que la iglesia esté tan involucrado en los chismes, en las cosas que están pasando adentro, que pierda su enfoque. Y Pablo está diciendo que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento. ¿Y qué? A ver, más fuerte. En propósito, ¿sí? Hay que estar unidos. Eso es muy importante, eso es algo clave. Que un propósito une a la iglesia. Y queremos ser una iglesia unida, ¿verdad? Queremos ser una iglesia unida. Que nada o nadie nos pare de lo que Dios tiene para nosotros. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice así, dice lo siguiente. Dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. El pueblo está caminando, el pueblo está adorando a Dios, y cuando el momento que se pierde la visión, cuando la iglesia no entiende cuál es su propósito, se comienza a desviar. Número 2, cuando una iglesia, creo que cuando una iglesia tiene propósito también, que hay un estado de un ánimo, un ambiente de ánimo, ¿no creen? Cuando uno siente, soy parte de algo, hay un estado de ánimo y creo que la gente se siente que pertenecen a algo grande y algo emocionante. ¿Cuántos creen así? ¿Sí? Que te sientes que tú eres parte de algo importante, que tú sientes que eres parte de algo más grande que tú mismo. Y miren, Dios cree en ti. Nosotros creemos en ustedes. Ustedes la iglesia. Y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, un trabajo específico para ustedes dentro de la iglesia. Y es importante descubrirlo y decir, yo soy parte de algo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando una iglesia, número 2, descubre su propósito, un propósito reduce el ambiente de frustración. Eso es lo que sucede. Una iglesia descubre su propósito, minimiza la fricción, un ambiente de fricción dentro de la iglesia. Por eso, ¿por qué creen que en veces en las iglesias siempre hay desacuerdos y no, vamos a hacer esto mejor, o vamos a hacer esto así, o vamos a hacer esto así, y vamos a hacer diferentes cosas y la gente está en desacuerdo? Pero cuando una iglesia entiende, descubre su propósito, reduce un ambiente de frustración. Yo sé que en veces hay gente, yo siempre he dicho, la gente no se va de la iglesia o de una iglesia porque no aman a Dios, no creen en Dios. Siempre es un problema de relaciones y en veces de visión, falta de visión. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice así, dice: al del firme propósito guardarás en perfecta paz. Eso es lo que sucede cuando hay propósito en una iglesia. Hay paz, hay unidad. Santiago 1, capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no tiene enfoque, no tiene propósito.
Una iglesia puede ser también de doble ánimo y inestable en todo lo que hace porque no tiene propósito. Sin un propósito nos vamos a sentir como se sintió el profeta Isaías. Miren lo que dice Isaías capítulo 49 versículo 4. Dice: yo respondí, pero mi labor parece tan útil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Si usted se ha involucrado, si usted ha estado en posición dentro de la iglesia y usted está liderando un ministerio y usted quiere que la gente siga y haga, y en veces cuando usted no ve que hay movimiento, creo que el profeta Isaías sabía algo, ¿no? De la iglesia. A veces uno se siente de que, hey, estoy gastando mi tiempo, mis fuerzas son en vano, sin propósito. Cuando una iglesia descubre su propósito, número 3, un propósito nos ayuda a enfocarnos mejor, estar más enfocados. Hacemos lo que tenemos que hacer y no hacemos lo que no tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Cuando uno está enfocado, hacemos lo que tenemos que hacer. Tú sabes, llegamos a la iglesia y hacemos lo que tenemos que hacer, no hay ninguna duda. Pero también no hacemos lo que no tenemos que hacer. Y podemos hacer muchas cosas y hacer muchas actividades, hacer muchos eventos, pero todavía no hacer nada que tenga que ver con nuestro propósito. Y mire, yo no sé usted, pero yo no quisiera gastar mi tiempo. Yo no quisiera gastar su tiempo. Yo creo que el tiempo que el Señor nos ha dado en esta tierra es limitada. ¿Qué no cree usted que debemos de usar nuestro tiempo con más eficaz, con más eficiencia? ¿Sí? De que usted cada día diga, wow, ahora yo sé que voy a hacer esto para el Señor, sin duda, sin gastar el tiempo. Y yo quisiera hacer eso, de no gastar mi tiempo, no gastar su tiempo, que la iglesia no estemos gastando nuestro tiempo, sino que seamos efectivos en el propósito que Dios nos ha dado. Pablo le dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 3 versículo 13, que dice así, dice: yo me concentro, yo estoy enfocado únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por adelante. Eso es estar enfocado. Eso es lo que sucede cuando una iglesia tiene propósito y está enfocada. Número 4, cuando una iglesia descubre su propósito, un propósito atrae cooperación. La gente quiere cooperar y estar involucrada, es estar participando. Oiga, qué triste que si una iglesia existe y nadie quiere hacer nada, ¿verdad? Dice, no hombre, yo nomás voy a ir el domingo y ya, ahí acabó. Pero cuando se hace eventos que tienen propósito, cuando se hacen actividades que tienen que ver con nuestro propósito, cuando hacemos cualquier cosa que tenga que ver con nuestro propósito, la gente quiere cooperar y la gente va a cooperar. ¿Cuántos pueden decir amén? Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 5, Philippians chapter 1 verse 5, dice así: me alegro mucho de que me hayan ayudado. Escuche bien, Pablo diciendo a los filipenses: me alegro mucho que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. ¿Saben por qué los filipenses le ayudaron a Pablo? ¿Y por qué Pablo le da gracias a los filipenses? Porque ellos le ayudaron en el evangelio a proclamar las buenas noticias. Porque Pablo estaba enfocado y tenía propósito.
Cuando una iglesia descubre su propósito número 5, un propósito ayuda en la evaluación. Un propósito nos ayuda para saber si realmente estamos haciendo lo que debemos hacer en la iglesia. Tenemos que estar siempre en un pensamiento, en un pensar de evaluación. Evaluar lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Pablo le dijo a los corintios, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Hay que siempre estar en ese estado de examinarnos si realmente estamos haciendo lo que debemos hacer. Así que miren, esto es lo que hemos descubierto sobre el propósito de ser una iglesia con propósito. Lo que hemos descubierto es esto: es de que Jesús creó la iglesia con el fin de que la iglesia se dedicara a hacer dos cosas muy importantes, ¿ok? Así que quiero que se grabe esto: que Jesús creó la iglesia, fundó la iglesia para que la iglesia hiciera estas dos cosas muy importantes. Y es esto, lo van a poner en la pantalla: es de cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Diga conmigo: cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Eso es nuestro propósito, iglesia. Jesús creó, fundó, murió por la iglesia para que la iglesia se dedicara a estas dos cosas: cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Y eso es precisamente nuestro propósito. Que usted sepa, Iglesia Vida es una iglesia con propósito, y nuestro propósito es de comprometernos al gran mandamiento y la gran comisión. Comprometernos, iglesia, vamos a estar enfocados. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Comprometernos, hacer un compromiso. Que usted, mi deseo es de que cada uno de ustedes que digan: yo quiero ser parte de esta iglesia. ¿De qué se trata esta iglesia? Bueno, esta iglesia nos vamos a comprometer, usted se va a comprometer, yo me voy a comprometer a cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Grábese esta frase: un gran compromiso al gran mandamiento y la gran comisión, crecerá una gran iglesia. ¿Cuánto lo creen? Pero la clave es esto: compromiso. Can I hear an amen? Commitment. Cuando la gente escucha esa palabra, commitment, woo, I'm out of here, brother. I'm gone. Fuera. Compromiso. Eso es lo que falta mucho en la iglesia. Compromiso. Commitment. Imagínense si cada persona se comprometiera primeramente al Señor, a Dios, y luego a los propósitos de Dios para su iglesia. Las cosas grandes que pudiéramos hacer juntos, unánimes, para el reino de Dios. Así que un gran compromiso al gran mandamiento y la gran comisión, crecerá una gran iglesia. Jesús resume todo lo que la iglesia debe de hacer en dos pasajes claves de la Biblia. Y en estos dos pasajes encontramos los 5 propósitos para la iglesia. Así que prepárense, porque si usted quiere aprender y quiere escribir y saber qué es el propósito de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, ¿ok? Dos pasajes claves. Jesús resume todo lo que la iglesia debe de hacer en estos dos pasajes. Y encontramos 5 propósitos. En una ocasión Jesús está caminando, alguien le hace una pregunta, y dice en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, dice así lo siguiente: la persona le dice a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer mandamiento. ¿Y qué dice? El más ¿qué? El más importante. Así que mira, si tú sales de aquí y no entendí, estás así. Oiga, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué pasó? No me pellizques, mujer. Si estoy escuchando. Si tú sales de aquí y no entiendes nada y no supiste nada y no entiendes, sé esto. La cosa más importante, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es lo más importante, iglesia. El versículo 39 dice: hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En este pasaje de la Biblia encontramos 2 de los 5 propósitos de la iglesia. El primer propósito de la iglesia es, si quiere escribir esto, es la adoración. Worship. Ese es el primer mandamiento, el primer propósito. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A esto le llamamos adoración. Y miren, la adoración simplemente es expresando tu amor por Dios. Y cada vez que tú expresas tu amor por Dios, tú lo estás adorando. En veces cuando venimos a la iglesia y decimos, pues vamos a adorar al Señor ok, eso quiere decir que es el tiempo de los cantos, de cantar. Pero la adoración es más que cantar. El cantar es una expresión en cómo nos expresamos, porque amamos a Dios. Cuando decides palmear las manos, eso es una manera de expresar tu amor por Dios. Cuando oramos, es una manera de expresar nuestro amor por Dios. Cuando somos obedientes al Señor, es una manera de expresar nuestro amor por Dios. Esa es adoración. Así que la adoración es un estilo de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? It's a lifestyle. Worship is a lifestyle. Es un estilo de vida. Así que piensa en esto. La cosa que es primero en tu vida es lo que tú adoras. Y si Dios no es primero en tu vida, entonces no lo estás adorando a Él, estás adorando aquella cosa. Por eso Dios dice, el primer mandamiento, lo primero es Dios y la adoración a Él. Este debe de ser tu primer propósito de tu vida y el primer propósito de la iglesia. Así que el segundo propósito de la iglesia es el ministerio. Cuando dice ama a tu prójimo a ti mismo, a esto le llamamos ministerio o servicio o servir. Cada vez que le demuestras amor hacia otra persona, cuando demuestras amor a tu prójimo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, la gente que te está recibiendo, cuando tú estás sirviendo en un ministerio aquí en la iglesia, tú estás demostrándole amor, estás sirviendo. Esos ministerios les estás ministrando. Ese es el segundo propósito. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, encontramos los siguientes 3 propósitos, que dice así. Mateo 28, 19 al 20, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Yo creo que ustedes ya se saben ese versículo, ¿no? Right? Go and make disciples of all nations. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así que el tercer propósito que encontramos en este pasaje y el propósito de la iglesia, el tercer propósito de la iglesia es el evangelismo. Vayan y hagan discípulos. Hay que ir, hay que proclamar las buenas noticias de Cristo. Ese es el evangelismo.
El evangelio, que quiere decir buenas noticias. Y como la iglesia tenemos que proclamar, ¿sí? Decir, contar lo que Cristo ha hecho por nosotros y por ellos. El cuarto propósito de la iglesia es el compañerismo, fellowship. Cuando dice la Biblia, bautícenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios incluye esta palabra bautizar? Bautícenlos en el nombre del Padre en la gran comisión. Y yo creo que es por esto. Que no solamente el bautismo es símbolo de tu nueva vida en Cristo, sino que también significa nuestra incorporación en el cuerpo de Cristo, ¿sí? El bautismo simboliza de que ya eres nuevo en Cristo, eres una persona nueva en Cristo, pero también simboliza de que tú ya eres parte de la familia de Dios, ¿sí? Que tú ya eres de Cristo, que tú ya eres de Dios, ya eres de la familia de Él. Así que si no, todavía no te has bautizado y tú dices, es que I have to wait, pues sabes que si sigues esperando, nunca va a llegar el tiempo cuando tú digas que eres perfecto y que ya todo está bien, porque somos imperfectos. El bautismo simplemente es algo simbólico de decir, ya soy de Jesús, ya soy de la familia de Él. Ahora yo soy parte de un grupo de personas que se aman, que tienen propósito, que tienen algo, y yo soy parte de ellos. Así que el bautismo también simboliza el compañerismo, que es el cuarto propósito de la iglesia. No solo has sido llamado a creer, iglesia. No hemos sido nomás solamente llamados a creer en Cristo y decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo quiero esa salvación que Él ofrece, sino que también has sido llamado a pertenecer, de ser parte de la familia de Él. Y por último, el quinto propósito de la iglesia es el discipulado. El discipulado. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. A esto le llamamos discipulado. Y tu propósito y el propósito de la iglesia es crecer cada día en tu relación con Dios. Ese es tu propósito. Todos los días crecer en tu relación con Dios y parecernos más y más a Cristo en su carácter y en su ejemplo. Esto es nuestro propósito en el discipulado. Y esto lo hacemos a través de estar aprendiendo de la palabra de Dios. Iglesia, usted no sabe en veces como mucha gente es ignorante. Hay mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, sea por falta de no entender lo que dice, sea falta por simplemente ser flojo y no abrir la palabra, no leerla, no estudiarla, no meditar en ella, pensar de que este es un libro, es otro libro, es el libro que tengo que llevar a la iglesia. Oye, me digo que este libro tiene poder, que este libro tiene poder para cambiar tu vida, tiene el poder para cambiar tu destino, tiene el poder para mejorar tus relaciones, para mejorar tu matrimonio, para aún tener éxito en la vida, porque te va a dar sabiduría y te va a ayudar a hacer mejores decisiones. Y cuando tú sigues el plan de Dios y cuando tú sigues la palabra de Dios, hay bendición y Dios comienza a abrirte puertas. Pero hay mucha ignorancia. Y tenemos que estar aprendiendo de la palabra del Señor. Pero no solamente aprendiendo, sino también aplicándola en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Miren, esta iglesia no va a ser una iglesia
donde hay mucha gente que conoce de la Biblia, porque eso se convierte en legalismo. Se convierte hay un pasaje que dice en inglés, que dice knowledge puffs up but love builds up. Que el conocimiento te engrandece, te hace la cabeza así grande, ¿no? Y te crees mucho. Pero el amor, cuando tú amas, te edifica. Y esta iglesia, yo quiero que esta iglesia sea conocido como, no solamente, wow, si tienen conocimiento. Y miren, no estoy diciendo que no es malo tener conocimiento de la Biblia. Es importante, porque es importante conocer lo que dice este libro. Doctrina, enseñanza, teología. Es importante conocer esto, pero de nada sirve todo eso si no lo estás aplicando en tu vida y creciendo y ayudando a otros. A eso le llamamos discipulado. Así que esos son los 5 propósitos de la iglesia. Esos son los 5 propósitos de nuestra iglesia: adoración, ministerio, evangelismo, compañerismo y el discipulado. Somos una iglesia. Iglesia Vida es una iglesia con propósito. Iglesia Vida es que cada vez que nos reunamos vamos a tener propósito. Que cada vez que hagamos algo, un evento, una actividad, va a ser con propósito. Y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en Iglesia Vida. Yo me emociono, ¿usted no? Yo me emociono de lo que Dios está haciendo. Y yo me emociono cada domingo y digo, wow, gracias Señor por lo que tú estás haciendo. Y nuestro deseo es de que usted sea parte de esto. Que usted también sienta esa emoción, que usted también diga, yo quiero ser parte de esto. ¿Por qué? Porque Iglesia Vida es una iglesia que tiene propósito. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos una iglesia, Señor, humilde, una iglesia, Señor, que digamos, Señor, que no lo tenemos todo bien, todo perfecto, pero Dios, nos has dado propósito. Y oro, Señor, por cada persona que está aquí en este día. Tanto, Señor, la gente que ya hemos tenido desde el comienzo, como la gente nueva, Señor, que está viniendo cada domingo. Y que todos estemos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y de que estos 5 propósitos, Señor, la adoración, el ministerio, el evangelismo, el compañerismo, el discipulado, que estas 5 cosas, Señor, sean la columna, Señor, el fundamento de lo que se va a hacer aquí en esta iglesia y de lo que tú vas a seguir haciendo, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada hombre, mujer, joven, Señor, niño, cada persona, Señor, que han creído. Y Dios, que tú bendigas sus vidas y que tú hagas algo especial en ellos, Señor, porque yo creo, Dios, como tú crees, Señor, en ellos, y que tú vas a hacer algo especial, Señor, a través de ellos, Señor. Lo creemos con todo, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia que está aquí en este lugar, Señor. Gracias porque se predica la palabra. Gracias, Señor, por nuestros jóvenes, Señor, que están encendidos por ti, Señor. Gracias por los servidores, por la gente que sacrifica, Señor, cada semana, día tras día, Señor, para ver este lugar como lo vemos. Pero que no pare ahí, Señor, sino que se añaden más personas a esto, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer, y te doy toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dele un